Cuando cae la noche en México, las historias que fueron olvidadas regresan. Bienvenidos a Leyendas y Relatos de México. No te olvides de suscribirte al podcast y seguir las cuentas de Facebook y TikTok. Hay lugares donde el pasado no parece haberse ido del todo. Real de 14 es uno de ellos. Basta atravesar el túnel de Ogarrio para sentir que uno no entra solamente a un pueblo, sino a un espacio detenido entre la piedra, la niebla y la memoria. Al salir del túnel aparecen las calles empedradas, las fachadas antiguas, las ruinas de un esplendor minero que ya no existe y una sensación extraña. Como si bajo ese silencio todavía siguiera respirando algo que nunca aceptó quedarse enterrado. Y quizá no sea una impresión equivocada, porque entre las historias más oscuras de San Luis Potosí, hay una que lleva generaciones repitiéndose entre mineros, gambusinos y habitantes del altiplano. La historia del Jergas, una presencia de las profundidades que puede perder a un hombre bajo la montaña o conducirlo a través del miedo, hasta una riqueza que nadie había encontrado. Hubo un tiempo en que Real de 14 fue uno de los grandes centros de la plata en México. La riqueza salía de la montaña y convertía aquel rincón de la sierra en un lugar de movimiento constante, de dinero, de comercio, pero también de ambición. Las minas no descansaban y los hombres bajaban todos los días a arrancarle metal a la tierra, sabiendo que cada jornada podía terminar bien o podía terminar mal, porque debajo de un pueblo minero siempre existe otro mundo, uno hecho de humedad, oscuridad y roca viva, y quienes han trabajado en él saben que ahí abajo el hombre nunca termina de sentirse dueño del terreno que pisa. Podrá alumbrar con su lámpara, medir galerías, marcar vetas y abrir nuevos tiros, pero en el fondo siempre tiene la sensación de estar invadiendo algo que le era ajeno desde antes de llegar. Por eso entre los mineros viejos existía una advertencia que no aparecía en los reglamentos ni en letreros, pero que todos aprendían tarde o temprano. No convenía internarse solo en la mina, y si podía evitarse, tampoco era buena idea ser el último en salir cuando acababa el turno. Nadie lo decía como una superstición de cantina ni como un cuento para espantar a los novatos. Lo decían con la seriedad de quien sabe que en ciertos lugares el miedo es una forma de respeto. La razón de esa advertencia tenía nombre, aunque no todos lo pronunciaran con gusto. Esa razón le llamaban el Jergas. Lo inquietante del Jergas era que no se aparecía como una criatura monstruosa, no surgía entre llamas ni adoptaba la forma grotesca de los demonios que uno imagina al escuchar ciertas leyendas. Su verdadero peligro estaba en que parecía un hombre cualquiera, un minero más. A veces lo describían con la ropa de trabajo cubierta de polvo, botas pesadas, casco y lámpara. Otras veces decían que podía tomar el rostro del capataz o de algún ingeniero. Siempre había algo familiar en él, algo que hacía bajar la guardia al que lo encontraba en lo más hondo de la mina. Y ese era precisamente su poder. No espantar de inmediato, sino convencerte. Esta historia se contaba especialmente al hablar de las viejas galerías del refugio.
Uno de esos socavones donde el aire se vuelve más agrio conforme se desciende y donde hasta el sonido del agua es capaz de poner nervioso al más valiente. Ahí trabajó hace muchos años un minero al que algunos llamaban Anselmo, y otros recuerdan que tenía otro nombre, porque ya se sabe que en los pueblos la memoria no siempre conserva con exactitud los nombres, pero sí conserva el horror. Se dice que era un hombre acostumbrado al oficio, resistente, callado, de esos que no buscan pleito ni conversaciones innecesarias. Conocía la mina, respetaba a la montaña y llevaba el cansancio con la resignación de quien entiende que ahí salía el sustento. No era un hombre imprudente ni un codicioso. Justamente por eso lo que le ocurrió pesó tanto entre quienes trabajaban con él. La noche de su encuentro con el Jergas fue una de esas noches frías en que Real de 14 parece más deshabitado de lo normal. Mientras arriba el viento recorría las calles vacías y golpeaba las puertas con un silbido seco, abajo el turno terminaba lentamente entre el ruido del metal, el jadeo de los hombres y el resplandor vacilante de las lámparas. La cuadrilla se preparó para salir después de una jornada dura, y los hombres comenzaron a retirarse por las galerías principales con ese cansancio silencioso que se forma después de muchas horas respirando polvo y humedad. Anselmo se quedó unos minutos más. Una herramienta había quedado mal acomodada junto a una veta y prefirió recogerla antes de seguir a los otros. Parecía un detalle mínimo, una demora sin importancia, pero en las minas hay descuidos pequeños que luego se vuelven accidentes, y él era de los que no dejaba nada pendiente. Cuando terminó y levantó la vista, el eco de los pasos de la cuadrilla ya se había alejado. Entonces sintió una incomodidad sorda, una de esas sensaciones que no llegan a ser miedo, pero que se clavan en el cuerpo como aviso. Anselmo intentó ignorarla. Se acomodó la lámpara y tomó el camino de salida. No había avanzado demasiado cuando escuchó pasos aproximándose por una galería lateral. Pensó que quizás alguno de sus compañeros había vuelto por él o que el capataz lo estaba apurando para que no se rezagara más. Al poco rato vio la silueta de un hombre. Llevaba casco, ropa de trabajo y la naturalidad de quien se mueve por la mina con plena confianza. La figura le dijo con voz firme que antes de salir tenía que acompañarlo a revisar una galería inferior donde había aparecido algo importante. Anselmo dudó por un momento. No le pareció lógico que a esas horas quisieran explorar nada, pero la voz sonaba segura y la figura tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar. Pensó que quizás se trataba de una indicación de última hora, de un cambio que no le habían explicado bien o de una urgencia relacionada con la veta. Además, sabía que negarse a seguir a alguien que parecía tener autoridad no era una decisión fácil en ese mundo. Por eso fue que aceptó y comenzó a caminar detrás de él. Al principio el trayecto no tenía nada especialmente extraño. Bajaron por galerías angostas, cruzaron un par de pasadizos húmedos y siguieron avanzando mientras la temperatura parecía descender cada vez más. Sin embargo, conforme se internaban, Anselmo empezó a notar que ya no reconocía el camino. No recordaba esa pendiente ni aquella abertura que respiraba un aire helado, ni esa manera en que el silencio parecía tragarse todo sonido a pocos metros de distancia. Quiso hacerse la idea de que simplemente estaban usando una ruta menos transitada, hasta que reparó en un detalle que le puso la piel fría. Las botas de aquel hombre que iba delante no hacían ningún ruido. Pisaban agua,
piedra y lodo, y aún así no se escuchaba un solo chapoteo ni el menor crujido. La figura avanzaba con una suavidad imposible, como si no caminara de verdad, como si simplemente se deslizara. Anselmo le habló para preguntarle cuánto faltaba, pero el hombre no le respondió. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza, y en ese mismo instante la lámpara de carburo se le apagó. No titiló ni fue perdiendo intensidad poco a poco. Se extinguió de golpe, como si alguien hubiera soplado la luz desde dentro. La oscuridad que cayó sobre él fue total, una negrura cerrada y opresiva que no se parece a ninguna otra cosa, porque dentro de la mina la ausencia de luz no solo impide ver, sino que borra toda orientación, todo sentido de dirección y hasta la propia noción del espacio. Anselmo alargó las manos buscando a la figura que había seguido, pero no encontró a nadie. Solo sintió la humedad de la roca y el vacío negro delante de él. Lo primero que hizo fue maldecir, luego intentó retroceder y después empezó a caminar a tientas con el corazón desbocado y la respiración cada vez más corta. En algún punto creyó escuchar una risa baja, gutural, que se perdió entre los túneles como si la propia montaña se hubiera reído de él. Más tarde juró haber oído cadenas arrastrándose en la lejanía y una corriente helada pasar a un costado de su cara. Quiso encontrar el camino de regreso, pero cada paso lo desorientaba más. Tropezó y cayó de rodillas. Se raspó las manos contra la piedra y terminó avanzando casi a ciegas, rezando en voz alta y tratando de recordar por dónde habían venido. El miedo lo fue quebrando poco a poco, no con un golpe repentino, sino con esa desesperación lenta de quien comprende que la mina puede convertirse en tumba mucho antes de que alguien lograra hallarlo. Cuando en la superficie se dieron cuenta de que Anselmo no había salido con los demás, la cuadrilla regresó por él. Los mineros sabían demasiado bien lo que significaba perder a un hombre allá abajo y también sabían, aunque nadie lo dijera de frente, que internarse de nuevo en la mina de noche era meterse en territorio del Jergas. Así que bajaron en grupo con lámparas, cuerdas y el miedo pegado al cuerpo. Durante un buen rato no hallaron nada. Luego apareció una herramienta en medio del túnel. Más adelante encontraron la lámpara, después una bota y un poco más allá la otra. Los objetos parecían haber sido dejados a propósito, visibles, marcando una ruta demasiado clara para ser casual. Uno de los viejos entendió de inmediato lo que estaba pasando y soltó en una voz casi apagada que el Jergas los estaba guiando. Siguieron aquel rastro por galerías cada vez menos conocidas hasta que finalmente lo encontraron. Anselmo seguía con vida, pero estaba deshecho. Tenía los labios partidos, los ojos hundidos y la mirada perdida de alguien que había pasado demasiado tiempo solo en la oscuridad. Balbuceaba frases sin sentido completo. Hablaba de un hombre que no hacía ruido al caminar, de una luz que murió de golpe y de un túnel que parecía no terminar nunca. Sin embargo, lo que más impresionó a los rescatistas no fue su estado, sino la pared contra la que estaba recargado. Al levantar las lámparas, vieron que la roca brillaba con una veta rica, cargada de mineral como pocas veces se había visto. El Jergas no solo había extraviado al hombre,
los había llevado hasta una riqueza escondida. A partir de entonces, la historia se volvió más compleja y más inquietante. Si el Jergas hubiera sido solo una entidad maligna, todo habría sido más sencillo de entender, pero no lo era. Los mineros empezaron a decir que castigaba la imprudencia, pero que también revelaba tesoros a costa del terror. Unos lo veían como una presencia peligrosa, otros como el espíritu mismo de la montaña, celoso de sus vetas y dispuesto a poner a prueba a quien se quedara a solas bajo la tierra. Por eso se le temía, y al mismo tiempo se le respetaba, porque el hombre que se topaba con él podía perder la razón, pero también podía aparecer, si tenía suerte, justo donde la roca ocultaba una fortuna. Con el paso de los años, las minas de Real de 14 se fueron apagando. La época grande quedó atrás. Las galerías se llenaron de silencio y el pueblo aprendió a vivir más de su memoria que de la plata. Sin embargo, la historia del Jergas no se fue con la bonanza. Al contrario, se quedó adherida a los tiros, a las bocaminas y a la imaginación de quienes todavía recorren esos lugares sabiendo que la montaña conserva su propio carácter. A veces se habla de una lámpara que se mueve en lo profundo de un socavón, donde no debería de haber nadie. Otras veces se menciona una figura de un minero que hace señas desde la oscuridad y que luego desaparece antes de que alguien pueda alcanzarla. Nadie sabe con certeza si se trata del mismo ser, pero basta escuchar el tono con que los viejos nombran al Jergas para entender que no están hablando de un simple cuento. Y así, entre sombras y secretos, terminamos este viaje por las leyendas que habitan en los rincones de México. Pero recuerda, escucha, el viento aún lleva susurros, las paredes guardan memorias y la noche siempre tiene más historias que contar. Hasta la próxima, si es que te atreves.